Estamos de regreso aquí en Parche Prio con el tema del día, que son las energías renovables. Los queremos invitar. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como @canal Univalle TV. Antes del corte a comerciales estábamos hablando de los tipos de energías renovables. Entonces, en Colombia, centrales hidroeléctricas tenemos alrededor de unos 30, creo que son como unos 28 o 29. Parque eólico, tenemos uno muy grande que es el Jepirachi en La Guajira. Quienes han ido, realmente no solamente es impactante, sino que también es muy bello ver ese parque. Y pues el tema de paneles solares a nivel nacional, tenemos universidades, centros comerciales que tienen paneles solares en temas de parqueaderos y demás. Y aparte de eso, ya hay algunos hogares, Dani, que incluso tienen algunos dispositivos que funcionan con energía fotovoltaica. Pero me gustaría saber, con José Luis Carlos, desde su experiencia, qué pasa en el tema de generación y distribución de este tipo de energía. Por ejemplo, se están generando paneles solares en Colombia, en el tema de energía hidroeléctrica, que realmente es como la primera oferta en Colombia. ¿Cómo estamos? Y en energía eólica, ¿cómo estamos en Colombia? Mira, en la COP21 del 2015, Colombia aceptó ciertos objetivos para cumplirlos como en el año 2030. A partir de eso salió una ley en Colombia que es la 1715, donde nos da como para promover el uso de las fuentes no convencionales de energía renovable a partir de esta ley. Entonces, con esta ley se pretende dar beneficios tributarios a todos los que utilicen, pues como ya se dijo, paneles solares, energía eólica, pequeñas centrales hidroeléctricas. Con esta ley se pretende promover mucho más el uso de esto. Por lo menos muchos equipos para el uso de fuentes no convencionales de energía renovable no presentan IVA, no tienen IVA, y de esta manera se busca que las personas puedan utilizarlas de una manera pues, más asequible, y de esta manera ayudar a cumplir los objetivos que tiene Colombia para el 2030 con el uso de estas energías. A mí me gustaría preguntarle a la ingeniera Nadia cuáles son los beneficios de la energía renovable. Yo sé que puede ser quizá un poco obvia, pero que los televidentes, las personas que nos están siguiendo en estos momentos puedan entender la importancia de las energías renovables en este nuevo paradigma social en el que vivimos. Bueno, qué pregunta tan interesante. Las energías renovables nos traen muchísimos beneficios. Los que más conocemos principalmente son ambientales. Por ejemplo, si hablamos en emisiones de CO2, pues las energías convencionales emiten gran cantidad de CO2 que va a la atmósfera, y pues estamos viendo como todos estos efectos del cambio climático. Entonces, por este lado tenemos muchos beneficios, pero también hay beneficios sociales. Por ejemplo, la accesibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Con unas energías renovables como la fotovoltaica, yo puedo generar de manera distribuida desde mi hogar. Entonces, si yo estoy alejada del centro urbano, pues puedo generar mi propia energía que voy a consumir ahí de forma local. Entonces, esto también me abre como todo un abanico de posibilidades, que no dependo de que la red eléctrica llegue hasta donde yo estoy ubicado, por ejemplo. Ok, bueno, estamos hablando de los beneficios, pero a mí me gustaría también que los televidentes y nosotros acá también sepamos acerca de las implicaciones. Doctor Jairo, ¿hay algún tipo o existe la posibilidad o el riesgo de contaminación si se generan, se producen y se distribuyen estas energías renovables? Sí, gracias. Y creo que es importantísima también esa pregunta, porque es importante saber cuáles son las consecuencias del uso de las diferentes fuentes energéticas. Hablaba usted ahora de la hidroeléctrica, de la eólica, de la solar, y en cada caso, pues cada actividad que realice el ser humano pues genera un impacto en el medio ambiente, es decir, una modificación de lo que es el medio ambiente. Unas con posibilidad de corregir, de remediar, y otras que pueden llegar a ser irreversibles, ¿no? Y ahí hay algunos impactos importantes. Entonces, en cada una de ellas hay algunos impactos en mayor o menor, intensidad o área, de las que se mencionan, por ejemplo, y que se han venido implementando en Colombia, la eólica, la Jepirachi, por ejemplo. Son sistemas de aprovechamiento de la energía eólica. Tiene inconveniente de su aleatoriedad, pero el impacto va a ser muy centrado en el sitio donde se encuentran los equipos. Otras fuentes, la hidráulica, pueden tener situaciones en las cuales
presenten impactos, un embalse por ejemplo, o en el caso de aprovechamiento de recursos hídricos, impacto en la fauna, en la flora. En estos casos siempre hay que considerar el ciclo de vida, no solamente el momento en que se estoy aprovechando, sino desde cuando se inicia un proyecto de este tipo hasta el día, porque llegará un momento en que se termina su uso, se finaliza. En el caso de la solar fotoeléctrica, pues la situación es que se vende se ofrece como una energía muy verde, pero si revisamos qué pasa en el momento de producir estos paneles allá en el sitio donde producen, hay un impacto importante y hay algunos insectos que ya confunden los paneles fotovoltaicos con zonas lacustres, y entonces esos insectos se están afectando y en uno u otro de mayor o menor intensidad. Y también hay que pensar qué hacer con los paneles cuando ya después de 15 o 20 años de uso ya no se pueden utilizar, ya no son eficientes, entonces tenemos que deshacernos de esto. ¿Y cuál es la forma? Entonces allí se van viendo los impactos que van generando, o se identifican impactos, y hay que ir identificando también cuáles son las energías que menos impactos nos pueden producir, o cuáles son las formas de remediación de estos impactos. Doctor, como para ir dejando, María Camila, también como precedente, no significa que las energías renovables no contaminan, sino que mitigan el impacto que tienen sobre el medio ambiente. ¿Podríamos decir eso, doctor? Sí, lo que ocurre es que como desde el siglo pasado, los siglos anteriores, nos dedicamos a las fuentes fósiles, carbón, petróleo, gas. Entonces eso generó un impacto fuerte en lo que es digamos el aire, la contaminación, capa de ozono, etc. Vino un impacto importante en las hidroeléctricas, pues, no es, digamos, también de este periodo, pues generaron impactos, pero ya impactos digamos, en las áreas donde se instalan las grandes centrales, los cambios, Lago Calima, por ejemplo. Lago Calima cambió térmicamente el clima, digamos, en esa región. Entonces, en la medida en que se han venido usando estas otras alternativas, pues ya los impactos se busca que sean menores, y se plantean siempre opciones o alternativas de remediación de estos impactos, corrección de los impactos que se pueden producir. Como digo, en el ciclo de vida, no solamente en el momento en que se va a construir hay un impacto hacia la cimentación, no solamente en el momento en que se opera, no solamente un parque solar tendrá un banco de baterías, y el banco de baterías implica también un impacto, si eso es un caso aislado. Y luego, en el momento en que ya no va más, Central de Guadalajara UGA se suspendió, y bueno, los impactos que causaban los canales que existieron ahí, los canales que no se habían cubierto a tiempo. Entonces hay impactos que están inclusive existiendo hasta después de que la opción energética se haya dejado de aprovechar. Bueno, hemos visto hasta el momento el tema de los beneficios, de las implicaciones es muy importante. Por ejemplo, algo que ahora decía el doctor Jairo es el tema de que después de 15 o 20 años, yo no sabía, los paneles solares ya no son útiles. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso para descartar este tipo de herramienta de energía? Me parece muy interesante, pero no olvidemos, Dani, que estamos en una situación, una coyuntura mundial, que es el tema del COVID-19, que cambió absolutamente todos los aspectos a nivel mundial, y la energía no se ha quedado atrás. Por ejemplo, en el momento en el que a todos nos encerraron en las casas, inmediatamente el consumo de energía se fue para arriba. Aparte de eso, la virtualidad implica tener dispositivos conectados todo el tiempo, más dispositivos y más horas. Entonces, ingeniero Nelson, ¿qué tipo de relación podría tener el tema de las energías renovables con la actual coyuntura? Sí, el COVID-19 parece ser un aviso de lo que puede venir si la humanidad no toma acciones para mitigar el cambio climático. Y en esto las energías renovables tienen un papel fundamental, porque las emisiones de gases de efecto invernadero son bastante menores que lo que tienen las fuentes actuales que utilizamos, las fuentes fósiles como carbón o petróleo. Entonces, las energías renovables están llamadas a reemplazar el actual consumo para bajar
los efectos, para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero e intentar revertir el problema de cambio climático, que es algo que es inminente y que cosas como el COVID-19 que se nos está presentando podrían volverse más frecuentes en la medida en que las condiciones del planeta sigan modificándose de forma, pues de la forma que se venía haciendo. Adicional a eso, como lo mencionaban al comienzo, las energías renovables también dan la oportunidad de mejorar las condiciones económicas, toda vez que de las comunidades que pueden verse involucradas en la implementación de este tipo de proyectos, en el mantenimiento, en su operación y por supuesto en que se pueden utilizar este tipo de fuentes de energía para mejorar el nivel de vida de los habitantes del sitio donde se desarrolla el proyecto. María Camila, creo que es fundamental entender de que ahorita, en este momento de la pandemia, no solamente nos tenemos que replantear la manera de interacción con los otros, la virtualidad, sino que el medio ambiente también juega un papel protagónico, y es aquí donde quisiese dejar una pregunta para después de nuestro segmento, y es: ¿cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana que nos acerquen hacia esa cultura de conservación y preservación desde las energías renovables en nuestro ambiente? Entonces vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más en Parche Pro.